Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse y por sumarse esta tarde a este encuentro que organizamos desde el comité. Me presento para aquellos que no me conocen. Soy Noelia Tabó, soy presidenta del Comité de Asuntos Legales, Gobierno y Compliance de la Fundación Flor. Me acompaña Valeria Díaz, que es miembro del comité y también es presidente del Comité del Interior de la Fundación. Eh, para aquellos que no lo conocen, la Fundación Flor es una fundación que promueve organizaciones y liderazgos responsables basados en principios de buena gobernanza, de diversidad. Su idea es formar líderes que puedan ocupar lugares de decisión y estar atravesados por estos valores y por estos principios que nos rigen como organización. Eh, Desde Flor trabajamos con 4 ejes temáticos, como son liderazgo, organizaciones responsables, diversidad y desarrollo local. Para cumplir con nuestros ejes temáticos, dictamos programas, como son el programa Cosas de Mujeres, de Emprendedoras Empresarias, el programa El MED, que es el programa ejecutivo de Mujeres en Decisión, el Bora Experience, los premios Flor, el Family Business y los programas Flor in Company. Ya con el dictado de nuestros programas llegamos a más de 1000 mujeres, más de 25 países, más de 400 mujeres emprendedoras, más de 65 organizaciones tenemos premiadas con nuestros premios Flor. Hemos llegado a más de 30 líderes de empresas familiares y a más de 30 empresas in company. Bueno, para nosotros y nosotras como fundación, estas actividades son súper importantes porque son la manera de materializar el propósito que tiene la fundación, que es formar líderes que estén inspirados en diversidad, que tengan como norte construir organizaciones que sean diversas e inclusivas y que promuevan prácticas de transparencia. Y por esto, este espacio que pudimos construir con la Oficina Anticorrupción es sumamente interesante para nosotras como comité. Eh, en el día de hoy nos vamos a estar, o tenemos el placer de compartir con Luis Villanueva, Natalia Torres y Paula Honich, que son referentes del RITE. Para aquellos que no lo conocen, el RITE es un registro para que empresas hagan un compromiso público con la integridad. Eh, y les vamos a dar la bienvenida. Voy a presentar a Luis Villanueva. Luis es subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Además del cargo que desempeña en la Oficina Anticorrupción, es integrante del Comité de Expertos del MESICIC, que es el mecanismo de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es docente del Instituto Nacional de Administración Pública y Universidad de 3 de Febrero, y con anterioridad ha ejercido distintos cargos como director de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Eh, a cargo tuvo el programa de Transparencia Institucional y de Gobierno Abierto, es coordinación de políticas preventivas en la Dirección de Transparencia Institucional en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Tuvo a cargo la coordinación del programa de anticorrupción de la Sociedad Civil por la Igualdad y la Justicia, que ellos lo conocerán que es así, y ejerció el periodismo en medios como el diario La Nación y el Cronista Comercial. Nos acompaña también Natalia Torres, que es directora nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción. Natalia es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, es graduada de la maestría en Políticas Públicas en University College de London. Participó en diferentes iniciativas de investigación y docencia en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, trabajó en Poder Ciudadano y en CIPEC, donde lideró la promoción del acceso a la información pública, y como consultora trabajó para la Organización de los Estados Americanos, UNESCO, el Instituto de Políticas de Derechos Humanos del Mercosur, entre otros. Fue coordinadora de políticas públicas para la mujer en el municipio de Ushuaia y actualmente se desempeña como directora nacional de ética pública en la OA. Además contamos con la presencia de Paula Honich, abogada penalista, especialista en anticorrupción y criminal compliance. Entre otros estudios, cuenta con un máster en Derecho Penal en la Universidad de Palermo, un máster en Corporate Compliance en el Centro Europeo de Posgrado y diversas certificaciones, como son certificación LPEC,
del IAE Business School, certificación ISCA-USEMA de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, sistema de gestión antisoborno según ISO 37001, otorgado por el Tribunal. Paula también diseña e implementa programas de compliance, políticas de integridad, de prevención de la corrupción y fraudes desde hace más de 20 años, tanto para el sector público como para el sector privado. Como foco en la prevención de la corrupción y el fraude, y en diversidad, equidad de género y recursos y derechos humanos. Paula es consultora internacional en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el PNUD y la Unión Europea. Se desempeñó en temas de su expertise en la Oficina Anticorrupción, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en el Ministerio de Defensa y en el Banco Central, entre otros. Paula es coautora del libro Delitos en las Contrataciones Públicas y de numerosas publicaciones especializadas. Es docente y disertante habitual en congresos y jornadas de compliance y es miembro del Women in Compliance. Es un enorme placer para nuestro comité llevar a cabo este encuentro y poder conversar sobre un tema de tanta actualidad y relevancia. Por eso agradecemos enormemente su presencia. Bueno, chicos, gracias, desmutense. La idea es repasar algunas preguntas que hemos recogido a lo largo de las últimas semanas, desde que organizamos esta charla. Y bueno, les damos la bienvenida a los tres. Agradecemos enormemente el tiempo que le van a dedicar a este encuentro. Y si les parece, arranquemos y nos cuentan un poco cómo surge esta iniciativa del RITE en cuanto a sus orígenes, cómo fue esto de convocar a la sociedad civil a co-construirla. Bueno, arranco yo, si les parece. Hola Noelia, Valeria, hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos, tenemos muchas ganas de venir a conversar con ustedes sobre estos temas, sobre el RITE específicamente y por supuesto sobre cualquier otra cosa que vaya a suceder a lo largo de esta tarde. ¿Dónde se nos ocurrió? ¿De dónde viene esta idea? De muchas cosas, digamos, porque está claro que no sobre cualquier terreno íbamos a poder abonar este proyecto colectivo, y de ciertas condiciones que se tienen que dar para que eso suceda. Está claro que no siempre pasa. En algún momento voy a, en todo caso, contar un poco más sobre el momento preciso donde se nos ocurrió este proyecto. Natalia se ríe porque tiene mucho que ver con Diego Maradona, pero ella sabe. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar sí de lo que tiene que ver con México y lo que es el proyecto que ellos tienen en este punto. México tiene un padrón de integridad, que es una plataforma bastante parecida a lo que es el registro de integridad que nosotros armamos, y fue pensado y diseñado en base también a un trabajo de acción colectiva entre actores del sector privado, de la sociedad civil y del sector público, donde en México las empresas también exponen lo que son sus programas de integridad, y de algún modo también la plataforma aporta materiales para aquellas empresas que no lo tienen, o aquellas empresas que lo tienen y lo quieren fortalecer. Decía de las condiciones que nos hicieron pensar que era viable esto. Primero, un desarrollo que en todo caso tiene que ver con la propia concepción de lo que es cómo enfrentar o cómo prevenir la corrupción. Y tiene que ver con la incorporación del sector privado. En algún momento estaba muy en boga cierta concepción respecto de que solamente se puede prevenir la corrupción y enfrentar la corrupción en base al trabajo que se haga sobre el sector público, ¿no? Y muy específicamente además sobre el trabajo que se haga en el sector público a la hora de sancionar, de tipificar cosas, y de sancionar, investigar y sancionar después. Hoy ese paradigma está completamente dejado de lado por las convenciones, los mecanismos internacionales, y hay muchísimos países que desarrollan otro tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque en general estamos todos y todas de acuerdo en que no es un fenómeno que se dé exclusivamente en el sector público, no es un fenómeno que nazca exclusivamente en el sector público, es un fenómeno relacional que tiene que ver en todo caso con esos espacios donde se cruzan el sector público y el sector privado, en
Nosotros decimos, no es ni de un lado del mostrador ni del otro, es en el mostrador, donde generalmente pasan las cosas. Eh, y está claro además cuáles son las limitaciones que existen respecto de enfrentar la corrupción exclusivamente en lo que sucede en tribunales, ¿no? Y más todavía en nuestro país. Eh, Está claro también que lo que tenemos que tratar de hacer entre todos y todas es que el caso de corrupción no suceda. ¿Sí? Una vez que sucedió, ya los perjuicios económicos, reputacionales, sociales, en términos de derechos, en términos institucionales, hacia la democracia, ya se produjeron. Digamos. Lo que tenemos que tratar de hacer es que eso no suceda. Entonces tenemos un anclaje internacional, si se quiere, o paradigmas internacionales que fueron evolucionando, situaciones en las cuales está mucho más claro que debemos trabajar en la prevención, y yo te agregaría otro, y tiene que ver en gran parte con el público que hoy nos acompaña, y es, en el sector privado se desarrolló un sujeto que es el oficial de cumplimiento, que es la oficial de cumplimiento. Digamos, aparecía, sobre todo a partir de la sanción de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero incluso antes, y sobre todo con mucho énfasis en los últimos años, el desarrollo de una persona que en el ámbito privado podría ser un muy buen interlocutor con quien hace de algún modo compliance público, con quien se encarga de pensar, producir, diseñar, ejecutar política pública de prevención de la corrupción. Está dado entonces una instancia en la cual podemos pensar una acción colectiva. ¿Sí? Hay un sector privado, hay un sector público, hay organizaciones no gubernamentales que han venido desarrollando iniciativas en este camino. Estamos todos en las condiciones de poder hacer de lo que es la implementación de una norma un trabajo de diseño colectivo. Porque voy a agregar esto último, Noelia, sobre esto. Está bastante claro además que Argentina, como muchos otros países, ha venido teniendo una evolución en términos de aprobación de normas, de desarrollo normativo muy grande. Lo que falta, por lo menos a nuestro entender, era un proceso de implementación de la ley, un proceso que buscara cómo concretar esa ley, y que buscara además cómo concretarla desde los distintos lados del mostrador y en el mostrador mismo. Creo que ahí está la respuesta a tu pregunta. Tal cual. Nos queda la duda de qué pasa con Diego Maradona, pero lo guardamos para otro. Después lo podemos conversar. ¿Cuál es la ventaja competitiva o beneficios que creen que tiene una empresa al estar inscripta? Pau, ¿tú ya querés? Dale. Mira, me parece que para setear y que todos entendamos la respuesta, te voy a responder con un paso previo. Primero estaría bueno, más que pensar cuál es la ventaja de sumarte a RITE, entender cuál es la ventaja de tener un programa de integridad, ¿no? Digo, entonces, la lógica de esta norma, de la 27401 que mencionaba recién Luis, tenía que ver con generar incentivos para que el sector privado se organice también en la prevención de estos hechos de corrupción y sea un aliado del Estado en prevenir, y que además tenga incentivos de reportar si llegara a fallar con la prevención, ¿no? Entonces, un programa de integridad, la norma da como algunas pautas de cuáles debieran ser sus componentes, claramente poniendo en énfasis de que cada programa tiene que estar diseñado a medida, y la medida tiene que ver con la dimensión, características y riesgos de cada organización, ¿no? Y entonces la norma menciona distintos elementos que una organización puede tener. Estos elementos tienen que ver con contar con reglas internas para que una organización pueda prevenir este tipo de conductas, mecanismos para que pueda detectar si falla en la prevención, y entonces ante esa detección sepa también cómo reaccionar, ¿está bien? Entonces de ahí que pida que se establezca como reglas a través de un código, pautas de interacción con funcionarios, que haya un responsable, un canal, que se proteja a quien denuncie, que se investigue, que haya una actualización periódica de riesgos, todos los elementos que nosotros entendemos que tiene un programa de integridad. Entonces, un programa de integridad es una herramienta para una propia empresa, para protegerse, para conocerse, para tomar decisiones informadas, para tener capacidad de reacción. Y ahora, si una empresa decide transitar este camino, el RITE es una herramienta espectacular en distintos sentidos. La primera es porque para aquellas empresas que ya tienen un camino transitado, ingresar al RITE y jugar
con los formularios que hoy ya están cargados en la página web, les va a permitir hacer como una autoevaluación, saber dónde están parados respecto de lo que podría ser un programa de integridad adecuado para el tipo de organización que se trate, en el sentido de si es una empresa grande, una mediana o una chica. Y para aquellas empresas que hasta ahora no tienen ningún camino recorrido, el RITE es la posibilidad de, primero, entender con mayor claridad de qué estamos hablando. Es una posibilidad de trazar un camino, o sea, que les da pautas de cómo avanzar y desarrollar estos elementos de manera gratuita. Ahora, y estar y plasmar esa información, o sea, mostrar el esfuerzo de integridad que una empresa tiene en el marco de RITE, lo que además es como cierta tranquilidad a quienes miran a la empresa, ¿no? Porque el RITE es un registro público que va a ser consultado por organismos públicos a la hora de contratar a sus proveedores, pero sin lugar a dudas va a ser una herramienta de interacción entre privados con privados, ¿no? Digo, hoy cuando una de nuestras empresas le quiere vender a una multinacional, tiene que llenar una declaración jurada, presentar documentación, pasar por un procedimiento de vía diligencia, o tal vez nos toca a nosotros hacerlo respecto de alguien de nuestra cadena de valor. El RITE apuntamos a que facilite todos estos procesos, ya sea cuando interactuamos con organismos públicos o cuando interactuemos entre privados. No sé, Nati o Luis, si quieren agregar algo a lo que estoy diciendo. Porque hay un montón de más cosas que, o sea, cuando hablamos de incentivos puedo poner play y seguir, porque de hecho estamos trabajando en que haya cada vez más incentivos para que las empresas quieran transitar por el camino de integridad y mostrar ese esfuerzo. Te doy más ejemplos, ¿no? Digo, desde que sea algo que se pida en el marco de las contrataciones o en las contrataciones que ya se pida, se acredite esos esfuerzos en materia de integridad a través del registro de integridad, o sea, por ejemplo, a través de beneficios económicos directos, como el caso de, Nati, me vas a completar qué municipios, a través de incentivos fiscales, ¿no? El que está, para poder acceder a determinados beneficios fiscales en determinada zona, entre los requisitos que se piden es que tengas un programa de integridad y que esté eso en el RITE cuando esté operativo. Ok, ahí va de la mano una duda que surgió mucho, que es esto de si se prevé que en el corto plazo o en los próximos meses barra años, esta herramienta empiece a reemplazar oficialmente a lo que es la declaración jurada que presenta una empresa para presentarse a licitar, por ejemplo, ¿no? O si hay alguna perspectiva de que sea obligatoria la inscripción. ¿Cómo ven eso, esa proyección? Me reía porque Paula dice, bueno, no sé, pongo play y sigo, y ella pone play. Ella pone play. O sea, me tienen que poner stop, vos muteame cuando quieras. No hay que decir que ponga play, hay que decirle que ponga stop. Esa es como hay que rearmar esa frase. No, un poco en la línea de lo que decía Pau, que me parece que va por ahí, digamos. En principio decir que el registro es una herramienta, y en ese sentido es una herramienta que es súper maleable y que se ajusta a las necesidades que puede tener una jurisdicción, ya sea el Estado nacional, el Estado provincial, un municipio, y en sus diferentes formas, digo, desde un ministerio, un organismo descentralizado o una empresa con participación estatal. En cualquiera de estos casos, un organismo, una autoridad puede tomar la decisión de incorporar el registro. Nuestro camino no ha sido el de recorrer, el de ir por la obligatoriedad. Creemos que no, porque la lógica en la cual se construye todo el registro es el de una acción colectiva. Nosotros estamos buscando que sean más y más los actores que eligen subirse al registro. Y creo que ese es el camino por los organismos, las empresas, las organizaciones que participaron en la co-construcción del formulario que hoy tenemos ya consolidado y cerrado, y así también como los que vamos a construir, ¿no? Ese es el esquema es de una acción colectiva. En ese sentido, creemos que es una opción, si se quiere, económica para un organismo. Digo, ¿por qué? Porque para una unidad de compra se ve frente a la necesidad de evaluar la idoneidad de un programa, es mucho más sencillo
hacerlo a través del recurso del registro que te permite estandarizar las cosas a las cuales mirar o prestar atención. Claro. Cómo mirar si hace evaluación de riesgos, si no lo hace, si hizo capacitaciones, si tiene un código de ética, si no lo tiene, si tiene o sea, la verdad que está todo estandarizado y vuelve comparables a diferentes empresas que pueden estar en una contienda frente a la provisión de un bien o de un servicio. Entonces nos parece que es económica, pero digo, no vamos por el lado de que sea obligatoria. Sí hay organismos que ya están avanzando en esta línea. Con el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya arrancamos en trabajar en una sensibilización a proveedores, porque también ahí creemos que el camino no es de un día para el otro, no es de hoy para mañana, sino que lo que queremos y lo que hemos estado trabajando es con, en este caso el Ministerio, con sus proveedores, en una primera sensibilización acerca de lo que es el registro y cómo va a funcionar, y es una primera de varias. Y la verdad es que la recepción fue muy buena, fue una actividad que la verdad que terminamos muy, muy contentos, fue la primera que hicimos con este tipo de actividades, y que marca el camino hacia la incorporación progresiva del registro en la operatoria de lo que será la forma de vincularse del Ministerio con el sector privado, pero es un camino. Y lo mismo hoy en la mañana estuvimos con el municipio de Gualeguaychú, por ejemplo, trabajando. Nada que ver, otra discusión, otra conversación, porque ahí la utilidad puede ser para otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el parque industrial, tienen interés en pensar cuestiones vinculadas a lo que es el RITE 2, o la integridad ampliada, digamos, en particular con los temas ambientales. Digo, me parece que es, y así podría seguir, pero el punto es que el registro es una herramienta, y es una herramienta que cada jurisdicción puede incorporar en la medida que responda a sus necesidades, ¿no? Ok. Tengo una consulta. ¿La información va a ser auditada por el organismo? ¿Se prevé algún régimen disciplinario en caso que se detecte alguna inconsistencia entre la información que proporciona la empresa y la información real de la misma? Perdón, yo escuché muy bajito. ¿Podrías repetir? Ahí no sé si acá se escucha bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias, disculpen. No, en realidad consultaba si se prevé que la información sea auditada por el organismo, y en caso que se detecten inconsistencias entre la información que la empresa proporcionó voluntariamente y la realidad de cada organización, si se prevé algún régimen disciplinario. No se prevé que la Oficina Anticorrupción audite nada, no es la idea. Ahí tenemos un punto de diferencia con México. Esto lo conversamos mucho con ellos, cuando armaron la plataforma, ellos imaginaron algún tipo de certificación pública de los programas de integridad. Eso, por supuesto, requería una auditoría y un análisis. Efectivamente, México tiene un equipo que analiza programas de integridad, y a partir de ahí, en todo caso, si cumple con lo que tiene que cumplir, hay una aprobación, digamos, de eso, hay un reconocimiento, incluso en términos gráficos, digamos, te dan como un distintivo que no es eso. Nuestro modelo es distinto. Es un modelo que no procura esa certificación, que no hace ese análisis. Lo que sí se construyó de manera colectiva es una plataforma que va requiriendo información, y la medida en que va requiriendo información y se va avanzando y se va progresando, va de algún modo, ahora sí que más adelante lo vemos, graficándose qué es lo que compone un programa de integridad, hasta dónde da la empresa un programa de integridad, cuánto tiene el programa de integridad de una determinada empresa. Pero eso no lo analizamos nosotros. En todo caso lo analizará otra empresa que contrate con una empresa a la cual pueda haber esa información, y siempre que esté registrada podrá verlo. Lo hará eventualmente un fiscal, por ejemplo, que analice cuánto puede haber en un programa de integridad ahí. ¿Pau? No, que la decisión de apartarnos de México y también de Brasil y del registro que ahora también lanzó Paraguay, en el sentido en que esos tres países dan un reconocimiento al final y te dicen tu programa está adecuado al registro o al sello,
es que la ley argentina parte de un diseño donde cada empresa, según estas variables que dijimos antes, riesgos, dimensión y capacidad económica, es la que tiene la posibilidad de decidir cuándo su programa es adecuado. Entonces, el registro no da un sello, sino que facilita las herramientas para que cada empresa pueda tomar de manera más informada la decisión de diseño, alcance, implementación, para que en todo caso pueda justificar si hiciera falta ante una autoridad contratante, ante un tercero, ante la justicia, que su programa es idóneo, que su programa es adecuado. ¿Está bien? Por eso no hay un control de documentación, y te agrego otra cuestión. Como no es obligatorio tener un programa, ni es obligatorio que tu programa lleve a determinado nivel de desarrollo, nada es obligatorio dentro del registro. ¿Está bien? Ahora, puede pasar que alguien, como el objetivo que nos pusimos fue que esto promueva integridad y que programas de integridad que hoy existen, que son de papel, puedan ser programas de integridad que funcionen, el registro pide ciertas pruebas de vida. ¿Está bien? Sobre algunas cosas que la empresa dice que tiene, se le va a pedir que acompañe determinada documentación. La documentación que se va a pedir es documentación que fue objeto de cientos de discusiones, y terminamos acordando entre todos los que participamos cuáles eran estos estándares que no ponían en riesgo las reglas internas de privacidad de las empresas, o que no los exponían a situaciones en las cuales una empresa tal vez no tenía ganas o entendía no conveniente abrir información. Entonces, salvo en el caso del código de ética, que se va a pedir como prueba el código de ética, y no va a haber más posibilidad que si tenés un código lo tenés que subir, porque por definición es un documento diseñado para ser compartido. Respecto de los otros elementos, el RITE va a dar una batería de opciones respecto de cómo se puede acreditar aquello que dice que se tiene, pero se van a pedir pruebas de vida, no va a ser simplemente un checklist sí o no, sino alguna evidencia en este sentido. Y si vos subís evidencia que no es la real, por ejemplo, decís, subí mi código de ética y es un documento en blanco, sí prevé en el reglamento del RITE que vos tengas la posibilidad de rectificar esa información si es que alguien lo advirtió, porque pudo haber sido un error, ¿está bien? Y advertido eso, si no está rectificado, la consecuencia que se prevé es que no se dé por completado el punto. No en principio una sanción, porque no hay una defraudación al sello. No es que el RITE te va a decir tu programa está bien, pero con esto me mentiste. ¿Se entiende? Ujú. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí antes lo deslizaron un poco tímidamente, pero nos gustaría detenernos en esta idea de lo que será el RITE ampliado, o esto de enfocarnos en un concepto de integridad que no se circunscribe a simplemente prevenir la corrupción, sino que tiene la mirada puesta en otros elementos que vienen siendo un must en las organizaciones en los últimos años, ¿no? El concepto de integridad sostenible que viene acuñando, por ejemplo, el Pacto Global. ¿Cómo juega esto en la herramienta? ¿Cómo va a Nati. jugar, capaz? Bueno, es algo que nosotros venimos dando esa discusión desde antes de RITE, digamos. Nosotros, una de las cosas que pensamos cuando recién asumimos en la gestión fue, nos reinteresa discutir qué entendemos por corrupción y por ende qué entendemos por integridad. Y estas discusiones nos llevaron a cosas de las que hablaba Luis, decir, bueno, no solamente es el espacio de lo público, sino también es el espacio de lo privado y de la interfase entre esos dos mundos. También pensar, bueno, ¿qué entendemos por corrupción, o cómo funciona, cómo opera ese fenómeno? Si entendemos que la corrupción es un abuso de poder, sí o sí tenemos que pensar la gramática del poder. Y al hablar de la gramática del poder, supone pensar, bueno, como las relaciones de dominación y en los grupos históricamente, si querés, más desaventajados. Y ahí es donde entra de lleno empezar a pensar temas como derechos humanos, porque si efectivamente entendemos que la relevancia de la gramática del poder, bueno, las herramientas que vienen del universo de los derechos humanos es interesante porque es cómo vos empoderás a grupos justamente para desafiar esas relaciones. Entonces,
ahí es donde a nosotros se nos abre esta mirada y en donde ya no entendemos, no podemos pensar, y creo que nadie en realidad podría pensar que hoy alguien puede decir que es íntegro porque no roba pero acosa, digamos. No funciona, esa palabra ya no funciona, ¿no? Entonces, es en el marco de esa reflexión más general acerca de lo que es la integridad, también la empezamos a pensar en relación a este desafío que es el registro. Y que además, no solamente lo pensamos teóricamente y ahora vamos a la práctica, sino porque a veces uno separa analíticamente cosas que en la práctica no operan separadas. Digo. O sea, cuando uno ve lo que ocurre en los canales de denuncia de las empresas, y esto contado por personas que trabajan en el sector empresarial, en esos canales de denuncia sobre la línea ética aparecen denuncias de discriminación o de acoso. Entonces, bueno, hay algo ahí que está hablando y que está diciendo que hay que prestar atención a estas cuestiones. Entonces, bueno, nosotros ahí creemos que es necesario empezar a pensar la integridad de esta manera ampliada, y hacia ahí vamos. Y nuestra idea es trabajar en la formulación de cuestionarios que puedan recoger esta mirada, pero de nuevo en base de la misma manera que ya trabajamos en la anterior, que es con la co-construcción, y en base también a entender qué significa hacer estas preguntas en el mundo empresarial, ¿no? ¿Qué significa pensar políticas de derechos humanos en esos espacios, ¿no? Entonces, ahí la co-construcción es clave. Y estamos trabajando, digamos, no somos nosotros solamente como organismo, digamos, rector, que trabaja en temas de integridad, sino también con actores vinculados con las temáticas, como el Ministerio de Género, como el Ministerio de Ambiente, con quienes ya estamos trabajando, y también en consideración y en relación con organismos internacionales que realmente han puesto estos temas en el centro de la discusión. Naciones Unidas, OCDE, vemos que ahí hay una impronta de avanzar sobre estas temáticas y que a nosotros nos interesa escuchar y seguir para tener estos nuevos productos, a los cuales, por supuesto, quienes estén aquí interesados, interesadas en participar, por supuesto, invitadísimes todes. Buenísimo, buenísimo. La verdad que esta mirada ampliada es necesaria, creo que está buenísimo desde el punto de vista de empezar a entender que el sector privado tiene un rol muy importante que jugar en la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible, en entender que vos como empresa no operás en el vacío, sino que impactás la vida de un montón de personas, y es buenísimo que desde la Oficina Anticorrupción se esté poniendo la mirada en esto. Así que vamos a esperar entonces que estos temas estén ahí en esos formularios. Buenísimo. En realidad no, te vamos a convocar antes para que nos ayudes a armarlo, porque el proceso con los formularios que ahora están aprobados implicó un montón de reuniones previas con actores con trayectoria en la temática para consensuar entre todos cuál era la mejor manera de transitar este camino. Así que no, esperamos que se involucren en el proceso de co-construcción. Enorme desafío que levantamos el guante todas las de Fundación Flor, felices de contribuir en esto. Vi que hay una pregunta de Alejandra que hizo en el chat, que Sí. estaría bueno si te parece que la Dale. tomemos y respondemos. Alejandra Dale. pregunta si se va a poder navegar en la página del RITE sin necesidad de dar información, y qué información vas a tener que dar si accedes y qué va a pasar con tu información. Y nos parece que son como preguntas súper valiosas, en el sentido de que ¿quieren, Nati y Luis, la contestamos ya mostrándolo del PPT, cómo funciona Perfecto. la Dale. parte operativa de RITE, Dale. si les parece que nos da pie con Avante, que eso? creo Justo que estábamos por preguntar eso, porque estábamos todos ansiosos en ver cómo Vale. se va a ver. el 100% de los presentes se está preguntando Se cómo se va a preguntan. ver, qué me van a preguntar. ¿Se ve se está viendo una presentación ahora? Sí. Sí, Nat, Pau. ¿querés arrancar vos? Yo la muevo y te completo. Dale, o sea, arrancamos desde acá, ¿querés? Sí, La mecánica. Sí, Bueno, dale, la dale. lógica. Vamos con Tuti, dale.
Bueno, están ansiosos, bueno, ahí vamos. Al principio, bueno, lo primero que hace una empresa cuando ingresa es se registra. Se registra y va a responder preguntas que se vinculan con la clasificación de la entidad. Esas preguntas están vinculadas, van a estar vinculadas con una tipología que nosotros armamos en base a una resolución de la CEPIME, ahí ven los temas que trabajamos, nivel de ventas y personal ocupado y tipo de sector. Lo que pasa ahí pusimos un solo sector como ejemplo, pero hay diferentes sectores que nos va a permitir clasificar, y a partir de esa clasificación les va a decir si la empresa está comprendida o está entendida como pequeña, como mediana, como grande. Una vez que ocurre esto, dependiendo si es pequeña, mediana o grande, sigue un camino crítico. Es decir, no va a ser el mismo... Ahora, ahí está justamente el cuadro de diálogo de la clasificación. Una vez que han sido clasificados como por el tipo de entidad, va a seguir un camino crítico. Es decir, las empresas grandes tendrán un set de desafíos a completar que es mucho mayor al que deberán, deberán responder las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, el registro está pensado con una lógica de equidad, no de igualdad, sino de equidad, de pensar que no todas las empresas deben responder el mismo tipo de desafíos. Una vez, ¿qué es lo que van a hacer después? Van a completar, hay 2 formularios disponibles. Uno es el de programa de integridad y otro es el de debida diligencia. El de debida diligencia lo dejo para después. Vamos con el de programa de integridad, seguimos. El programa, ¿querés seguir vos, Pau? Dale. Y vos, dale. Sí, y me echás lo que quieras. El programa de integridad, el módulo de datos vinculados al programa de integridad, tiene exactamente la lógica que tiene un programa de integridad. ¿No? Ni más ni menos. Sobre cada uno de los componentes que es previsible que estén en una empresa, hay una batería de preguntas que se proyectan. Muchas de esas preguntas tienen subpreguntas asociadas. ¿Qué significa? Si la primera pregunta de la evaluación de riesgos es, tengo una evaluación de riesgos. Si puse no, no contesto nada más. Pero si puse sí, hay otras preguntas que voy a responder vinculadas a mi evaluación de riesgos. Está claro que la documentación vinculada a la evaluación de riesgos es información sensible de la empresa. Entonces, en este caso, esto que habíamos dicho antes, de que hay opciones de acreditar que esto existe de una forma en que la empresa se quede cómoda, está claramente contemplada en este y en todos los otros puntos. Entonces, esta es la lógica. Cada empresa va a entrar y va a tener la posibilidad de responder preguntas vinculadas a estos componentes. Y no sé cuál es la próxima, Filmina, o si lo digo acá. Y entonces, a medida que uno avance en responder sobre cada uno de estos componentes, si tienen duda volvemos a ampliar sobre cada uno de los componentes, pero estamos partiendo de la base de que todos los que estamos acá algo de idea sobre qué es un programa de integridad tenemos, pero podemos poner el zoom donde quieran, ¿está bien? Entonces, sobre cada uno de estos temas van a haber preguntas que tienen que ver con el diseño de ese componente, preguntas que tienen que ver con la implementación de ese componente y preguntas que tienen que ver con el desarrollo y mejora continua. Las preguntas que tienen que ver con el diseño son las que hablan respecto de que ese componente tiene un nivel de desarrollo moderado, recién empieza. Las preguntas que tienen que ver con la implementación hablan de que ya fue diseñado, está corriendo y entonces está en un nivel de desarrollo medio. Y las que tienen que ver con mejora continua es que ya ese componente está en un nivel avanzado. ¿Qué quiere decir? Sobre políticas y procedimientos, una empresa va a hablar siempre. Algunos de esos componentes, de algunos de los elementos respecto al componente, políticas y procedimientos van a impactar en el nivel moderado, otras en el nivel medio y otras en el nivel avanzado. Siempre, como dijo Nati, en el camino crítico en el que la empresa se encuentra. Las preguntas para una empresa mediana van a ser siempre para empresas medianas y se le va a hacer preguntas
con lo que es razonable que una empresa mediana tenga, ya sea cuando empieza, cuando está transitando o cuando ya tiene un programa robusto. Entonces, como estas preguntas impactan en los distintos niveles, si todos vamos a poder ver este cuadrito que tenemos acá a la vista. Todos, ¿qué quiere decir? Si yo no estoy en RITE y quiero ver si Nati está en RITE y busco Nati Torres, si Nati Torres está en RITE, yo voy a poder ver un cuadrito como el primero, como el primero. Programa de integridad sobre el 100% de las preguntas que tienen nivel de avance para el tipo de empresa que es Nati Torres, yo voy a poder ver que tiene de las 19 preguntas que implican nivel de avance, Nati contestó 10. De las 36 que impactan un nivel moderado, voy a ver que Nati 13 contestó, ¿está bien? Y así, pero no voy a poder ver el contenido de cada una de esas preguntas, como podría ver en el ejemplo de políticas y procedimientos que está acá. Porque la lógica es, para que yo pueda ver información de otros, tengo que dar información propia. ¿Está bien? Entonces, todos podemos ver si alguien está y tener un panorama general respecto de cómo está en su desarrollo. Para poder ver mayor detalle y acceder a información, yo voy a poder ver de todas las que están en nivel 1 completo cuando yo haya completado el 1. ¿Está bien? Eso es en la lógica de programa de integridad. Después vemos cómo es debida diligencia. Nada. Una cosita, agrego Sí. ahí. Algo que, digo cosas que también empezamos a aprender también conversando con ustedes, ¿no? Que, por ejemplo, una empresa que le pide a su cadena de valor que se sume al RITE, ¿no? Y quiere fortalecer los programas de integridad de su cadena de valor. Como esa empresa está en RITE también, va a poder ver más información, no solamente esta carátula general que vemos acá arriba, la de programa de integridad, sino también mayor apertura, y que lo va a poder ver, mayor apertura significa por cada uno de los componentes, es decir, va a poder ver si sus empresas, dónde están los espacios de mejora de sus empresas, dónde están las mayores necesidades de mejora. Van a estar en la evaluación de los riesgos, en las políticas y procedimientos, en capacitaciones, en canales de denuncia, o sea, va a poder ver esa información ya agregada. Por lo tanto, eso va a permitir que una empresa diga, bueno, yo no tengo que fortalecer, no voy a invertir en fortalecer todo el programa de integridad de mi cadena de valor, sino que voy a trabajar específicamente en el componente, pónganle, canal de denuncias, porque veo que ahí es donde está la mayor debilidad, digamos, de este punto. Y una cosa más. Cada uno es dueño de sus datos. ¿Qué significa? Yo puedo bajar un reporte de mi programa de integridad, o sea, de cómo estoy, de lo que cargué, y compartirlo con quien yo quiera. ¿Está bien? Porque eso es información propia. Pero como dijimos antes, solo veo la de los demás en la medida en que esté en RITE y tenga determinado nivel de carga. ¿Está bien? Y una pregunta que nos suelen hacer siempre es si pueden empezar a cargar empresas que no tengan nada. Mira, la respuesta es que sí, porque precisamente para las que menos tengan, es mucho más valiosa las herramientas que estamos diseñando para ayudar a las empresas a transitar este camino. ¿Está bien? Entonces, respecto de cada uno de estos componentes que vemos acá, que son los componentes vinculados al módulo de datos programa de integridad, hay preguntas. Las preguntas que impactan en avance son las que luego vemos acá al costado que tienen un numerito. ¿Está bien? Porque son la cantidad de preguntas que hay que dar por respondidas para dar por completo un nivel. Volvemos a decir, ¿es obligatorio completar un nivel? ¿Cuál es el nivel que hay que alcanzar para acceder a determinada contratación? La respuesta es, no lo decide la ONU, lo deciden entre los jugadores. Una empresa le pedirá a otra empresa que esté en determinado nivel, un organismo público le pedirá a un proveedor que tenga determinadas herramientas, ¿está bien? Y uno las aceptará como empresa o no, según cuánto le interese el peticionante, porque es decisión de cada empresa cómo diseña y desarrolla su programa, ¿está bien? Entonces, esto es lo que se va a poder ver.
Y para que tengan una idea de lo que estamos diciendo, para las empresas grandes, o sea, donde hay mayores requerimientos, hay 52 preguntas que impactan en el nivel de avance en el primer estadio, en el estadio de diseño. Para las medianas son solo 22 y para las pequeñas 12, ¿está bien? Entonces, como ven, es equitativo y además porque no solo porque está bien, sino porque así lo definió la norma. Se espera un nivel de esfuerzos y un nivel de inversión de recursos, tal vez más pensado en tiempos que en plata, diferente según para los distintos tipos de niveles. Y así van cambiando, sea para el nivel de moderado, medio o avanzado. ¿Bien? Y después, si quieren acceder a los formularios, ahora pensé que había uno más, si quieren acceder a los formularios ahora, si escanean el código QR, ya entran a la página y se pueden bajar los formularios para que puedan ustedes, según el nivel de empresa que son, y si no saben qué nivel de empresa son, en la caja de herramientas hay un primer documento que los guía para que puedan autoclasificarse y sepan si son, según esta perspectiva, una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande. Lo que veo que no dijimos, sí, Nat. No, Pau, te quería levantar una consulta que está acá en el chat que es bastante interesante, que tiene que ver con esto que estábamos charlando. Dice, ¿quién o cómo se evaluará la calidad de las respuestas que se den dado que habilitan el acceso a la información? Es decir, ¿se evaluará la validez de la respuesta para asegurar un acceso genuino a la información de un tercero? Entiendo que tiene que ver con esto bueno, yo puedo cargar cualquier cosa y decir que tengo cualquier cosa y quedar como en un nivel de avance que puede no ser el real y puedo tomar como que ese tercero realmente tiene un desarrollo que en verdad no tiene. ¿Respondo yo, Nat, o respondes vos? Respondo. Primero, mientras pone el QR, así, volví al QR, así lo toman. Ahí está, respondemos a la otra que era más procedimental. Nosotros no vamos a evaluar la calidad de las respuestas. Esto es algo que pensamos un montón, discutimos un montón, repensamos un montón, rediscutimos un montón durante todas las mesas de trabajo e internamente nosotros en el trabajo que hicimos con el registro, y gran parte de esas discusiones nosotros las fuimos dando casi antes de que llegaran, porque teníamos la experiencia de México que había avanzado en una certificación. O sea, la opción de no certificar justamente tiene que ver con que nosotros no haremos una evaluación de las respuestas que se dan. Y en principio el tema de la validez, la información que se carga en el registro tiene carácter de declaración jurada. Lo que sí está contemplado es un sistema de control entre pares, es decir, dado que vos vas a poder ver si vos estás dentro del registro y vos podés ver, o sea, cargaste el mismo nivel de otra empresa que a vos te interesa, y vos ves y decís, che, esto que se cargó acá no responde, o sea, esto está mal, se puede pedir un reporte, se puede enviar un reporte a la Oficina Anticorrupción, que ahí verá, que lo explicaba Luis antes, ¿no? O sea, si se trata de un error, se le pide a la empresa que corrija. Pero digamos, no está pensado para que la oficina haga una evaluación de la información que cargan las empresas. No es la idea. Igual cuando vean, Luciano, cuando veas los formularios vas a ver que el formulario tiene una lógica que funciona casi como si fueran preguntas de control. Quiero decir, si vos respondiste que tenés un componente en determinado momento y respondés que no, hay algo que no funciona. Digamos, está pensado, digamos, para que entiendo, sería un consorcio de datos con controles por oposición entre los integrantes, algo así, algo así. Digamos, la verdad es que... a mí me gustó como lo dijo. ¿Eh? Sí, me gustó. Ojo que empezamos a usar esa frase ahora. Ya sabemos de dónde salió. Salió de esta reunión. Ahora hay que pagarle derechos de autor a Luciano. Ay, sí.
Bueno, un pequeño detalle. Pero la idea es eso, digamos, nosotros no vamos a ir hacia la validación de la información, porque tampoco nuestro camino es hacia la certificación. No es ese el camino que elegimos. ¿No? Muy bien. Pero Yo un camino te posible. agrego algo, Nati, que tiene que ver Ok. con esas tomas de decisiones que fuimos haciendo. Una tiene que ver precisamente con la estratificación, porque como dijo Paula, prácticamente ha sido una de esas cosas que hemos considerado como límites en esto. O sea, no queremos que nadie quede afuera por esto. No queremos distorsionar ningún mercado, mucho menos en la vinculación con el sector público, porque si yo hago una regla, o hacemos una regla, y esa regla resulta que excluimos proveedores, y bueno, muy probablemente dejen de ser competitivas muchos de los procesos de contratación pública, y hasta son más caras. Entonces todo lo que queremos ahorrar en términos de no corrupción lo terminamos gastando en otro lado. Claro. Nos pareció fundamental hacer ese trabajo. Por supuesto es más trabajoso, por la redundancia, pero había que hacerlo. Y en la misma línea, el aporte de la caja de herramientas, aspiramos que también sea un proceso de elaboración colectiva. Nosotros, por supuesto, tenemos cosas para aportar, ya están ahí y estamos produciendo otras, pero queremos trabajarlas con la misma lógica. De hecho, estamos firmando convenios con universidades, con organizaciones. Invitamos a todas las que venían formando parte del RITE. Con muchas de ellas vamos a firmar convenio, las que quisieran, para que aporten materiales, para que aporten su conocimiento. De algún punto aspiramos a democratizar el acceso a un programa de integridad. Una empresa pyme en cualquier lugar sea que esté en el país pueda tener información que le permita desarrollar políticas, iniciativas, programas para prevenir la corrupción. Una cosa, Ok. una cosa que no me quiero olvidar porque que creo que es importante. Pau, ¿no volvés a la pantallita de componentes del programa? Esa, joya. Ahí hay algo que no mencionamos casi nada, que es caja de herramientas, que es como el registro tiene, la plataforma tiene dos grandes partes. Una es el registro propiamente dicho, que es sobre el que hablamos todo este rato, pero también tiene la sección formativa, en donde hay materiales, recursos, herramientas para poder acompañar la respuesta a los desafíos que te genera el registro. Es decir, y está en desarrollo, ya hay algo de material, eso va a seguir conformándose, pero digamos, la idea es también acompañar a aquellas empresas que tengan intención de desarrollar integridad. Eso nos parece que es importante porque tenemos una intención ahí de democratizar el acceso al desarrollo de programas de integridad, así que es un aspecto importante que no nos detuvimos mucho, pero lo menciono al menos, solamente Claro, así. entonces, y yo quiero mencionar algo más que tampoco explicamos y que tiene que ver con esta. Vieron que dijimos que después de que uno se clasifica, entra la parte de formularios y hasta ahora hablamos sobre formularios de programa de integridad y recién hablamos sobre caja de herramientas para programa de integridad. Pero también está ya aprobado el formulario de debida diligencia. Este formulario tiene una lógica diferente al de formulario de programa de integridad en el sentido de que no tiene elementos que den cuenta de nivel de avance. Es una decisión de una empresa si la completa o no lo completa, y solo puede ver la de otro en la medida en que otro lo hubiese completado y consciente que sea vista esa información. La información que se da la posibilidad de volcar en el formulario de debida diligencia tiene que ver, por un lado, con la conformación de la empresa y vinculación con el sector público, pero por sobre todas las cosas, y es la parte más rica, da la posibilidad a una empresa de explicar cómo reaccionó ante un eventual incidente de integridad. ¿Qué quiere decir? Si una empresa tuvo un problema o una causa, una denuncia, seguro sale por los días, seguro no, hay altas posibilidades, si el incidente fue relevante, que haya aparecido la empresa en el diario o en alguna nota o en algún medio. Como es igual o más probable que si la causa se hubiese cerrado o si la empresa tomó alguna medida, si desvinculó a alguna persona, nadie se haya enterado de esas medidas de mitigación tomadas por la empresa ante el incidente.
El módulo de vida y diligencia lo que va a dar la posibilidad es que una empresa pueda explicar sus esfuerzos de mitigación luego de un incidente de integridad. Y entonces tiene una serie de preguntas que dan esta posibilidad de explicar qué se hizo y por qué la empresa es una empresa más ética que antes de ese incidente, si es que fuera el caso, ¿no? Estamos de acuerdo, pero si es el caso, es una oportunidad de dar esta explicación. Ok, buenísimo, buenísimo porque hay muchas empresas que desde público conocimiento que tienen cosas, entonces haría ruido que no hagan un acto de sinceridad y digan, bueno, pasó todo esto, hicimos todo esto. Pero que Nati, es importante que aunque sea la OA que genere esta instancia, no es un insumo para llevar adelante investigación. ¿Está bien? Es un Ok. insumo, no es yo me autodenuncio a través del formulario de vida No, y perfecto. no. Cuento lo que pasó. Y puedo no contarlo si no quiero, ¿está bien? Si bien Perfecto. es una declaración jurada que uno tiene que presentar cuando empieza el RITE de dar veracidad de la información, no es obligatorio llenar el formulario. Si lo llenás, sí, tenés que decir la verdad, pero podrías no llenarlo. Lo que da Ok. es esto, no es un panóptico para buscar datos para que la OA Perfecto. investigue. No, Es perfecto. una instancia para conocer cómo una empresa reaccionó y mejoró. Excelente, excelente. Ahí, bueno, si quieren, levantamos un par de preguntas que están buenas Dejo de chat. compartir pantalla, ¿no? Así nos vemos la cara. Dale, dale. Acá tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que hace Alejandra. Dice, ¿una empresa que sea inscripto puede darse de baja posteriormente en el RITE? De ser así, ¿qué sucede con la información que ha publicado? Sí, claro, puede darse de baja la empresa sin ningún inconveniente. Es un eje central del RITE la voluntariedad. Voluntariedad para subir, voluntariedad para bajar, desde ya. Así que eso es ningún problema. Una vez que una empresa sea de baja, no aparece en el registro, digamos. Okay. Pero, por supuesto, si alguien en algún momento se hizo esa información de lo que tiene desarrollado la empresa, ya no será de esa propiedad. Por supuesto, está claro que el registro, en la medida en que da información actualizada, te permite sacar fotos en determinados momentos. Puede ser la información que te llevaste y no será la información actualizada. Nosotros estamos trabajando, como hace un rato aparecía la pregunta, con organismos públicos, con distintas jurisdicciones, provinciales, municipales, para que utilicen el registro. En ese caso, lo que nosotros decimos es, requerirán para determinado proceso, en determinado momento, sacar esas fotos, ¿sí? Nadie podrá decir que tiene un programa de integridad registrado en el RITE si ya se fue, si decidió irse. Tenemos una foto vieja. Sí, 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 sí. También tiene que ver con el due diligence que haga cada usuario de la herramienta o usuaria para Exactamente. entender qué nivel de actualidad tiene lo que está declarando esa empresa. Tal Hay cual. otra pregunta que tiene que ver con esto de que entendiendo, Amílcar pregunta que entendiendo que hay un costo asociado enorme en revisar o verificar esto en temas de certificar la información que cada empresa vuelca, y sugiere algo, dice, quizás implementar auditorías periódicas o aleatorias para ver la salud del registro. ¿Qué opinan de esto? ¿Quién contesta yo? ¿O querés contestar vos, Luis? Dale, arranco yo. Como decíamos hace un rato, lo recontrapensamos esto. Lo que pasa que es un camino que si se inicia se toma una decisión, digamos, porque en algún momento esos análisis aleatorios implicarían hacer un análisis. ¿Sí? En todo caso, esa decisión de si hacemos un análisis será anterior. Si decidimos no, y bueno, es la posición que mantenemos. Okay. Es como estar un poquito embarazado, más o menos, embarazado. No podemos. Si lo haces, lo haces, y si no lo haces, no lo haces. Pero te agrego otra cosa, que me parece que es lo que tal vez a Milcar le puede calmar. Que la auditoría que vos sugerís no la haga la OA, no significa que no haya auditorías de control entre pares. Digo, cualquier programa de integridad, cuando hace una vida de diligencia de terceros, según el riesgo que presente el tercero, entre las baterías de medidas que una empresa se reserva respecto a esa empresa, es poder auditar su programa de integridad o pedir información complementaria o instarla a que haga determinada cuestión. Acá nosotros entendemos que va a pasar lo mismo.
sea, solo que no lo va a hacer la OA ni la OA formalmente, ni el resultado va a impactar en el registro. Pero sí, si una empresa ve a otra, y cuando digo empresa es un contratante, puede ser un organismo público también que quiera pedir más documentación o tenga preguntas o hizo un análisis y como dijo Nati, no le cierran las respuestas. Y la documentación complementaria, que en muchos casos pueden ser informes internos, los informes no sean confiables. ¿Está bien? Entonces, la OA no, por esto que te explicó Luis. Pero nosotros entendemos que en la medida en que el RITE viva y sea una herramienta de utilidad entre empresas que se vinculan, es lógico que haya algún tipo de control complementario, como se hace en la práctica. Claro, sí. Sí, está claro que el espíritu de la herramienta tal vez es que todos nos hagamos de la herramienta para utilizarlo en términos de vos tenés el poder de controlar y no esperes que venga desde arriba el control, como generalizarlo. Tal vez plantearlo en esos términos tiene más eficacia en cuanto a que hay veedores por todos lados, en contraposición a quizá el criterio que tiene CNB que random agarra un par de códigos de gobierno societario y los revisa a ver el nivel de adecuación. Y todos saben que a veces te toca, a veces no te toca. Entonces, bueno, en este caso capaz hay veedores permanentes que quizás resulte más eficiente incluso, ¿no? O también nos diferenciamos del criterio de la Unidad de Información Financiera que armar un registro de quiénes son los que pueden auditar los programas del otro. Nosotros lo que dejamos es abierto para que las empresas tomen mejores decisiones y el control es cruzado entre interesados. Y el universo de interesados es amplísimo, dependerá en el caso. Y ahí quiero reforzar una pregunta que yo me haría, para que nos llevemos todos. Si yo, por ejemplo, detecto que hay un usuario que está falseando información ahí, tengo habilitado un espacio con ustedes para decir, fulano está poniendo que está configurándose como avanzado y no. Sí, eso está bien y es sí, una buena Noelia, práctica, digamos. va a estar el canal de reportes. Okay. Preferimos poner reportes y no denuncias porque no para que vean el grado de compromiso que tenemos no queremos ponernos en ese nivel. El nivel de ni auditar, ni controlar, ni siquiera, y menos denunciar y transformar esto en una usina de expedientes, digamos. No es lo que queremos hacer. Salimos permanentemente de eso y de hecho se llama canal de reportes. Por supuesto, alguien podrá reportar algo y si nosotros vemos algo, daremos inicio a un proceso recontra expedito para que la otra parte sepa de que alguien está planteando este inconveniente. Ok. Bueno. Vale, vas con una más y después cerramos. Sí. Se prevé como para incentivar que muchas empresas adhieran ahora. ¿Algún beneficio? Si bien se comentaron que no se va a dar una certificación, como puede ser que sea en México, un certificado de que cumplimentaron la inscripción, ¿se prevé algún tipo de beneficios, algún incentivo para las organizaciones? Sí, permanentemente, Valeria, estamos trabajando en eso todo el tiempo. Sobre todo con las jurisdicciones públicas, digo, empresas públicas, o empresas con participación estatal, organismos públicos, provincias, municipios, concesionarios de servicios públicos. Lo que estamos permanentemente incentivando es precisamente que se generen incentivos para esto. Entonces, esto puede ser lo más variado porque no lo definimos nosotros, desde una empresa que tase con un grado de diferenciación positivo a quien está registrado, alguna empresa que, por ejemplo, pública que lo requiera al momento de hacer determinada co-contratación, o un organismo público que de algún modo lo ponga como exigencia estar registrado, o jurisdicciones provinciales o municipales que hagan exactamente lo mismo para habilitaciones, por ejemplo, o para poder recibir determinado beneficio tributario. Todas esas cosas, esa gran batería de incentivos, es lo que venimos trabajando con jurisdicción más variada, con jurisdicciones de las más variadas y una a una, digamos, y permanentemente incentivando que además podemos usar toda la creatividad posible. Recién nombraba Natalia el caso de un municipio que a la hora de habilitar inscripciones a parques industriales, por ejemplo, que vienen incluidos con una serie de beneficios, requiera a quienes lo hagan que estén en el registro de integridad y transparencia.
una cosa más en relación a eso, que es, bueno, a los que se suman ahora, que creo que estaba el adjetivo ahí, el adverbio temporal. No, estamos trabajando en algo que se llama pre-rite, que es que a aquellos y aquellas que dan el primer paso ahora, como empresas pioneras. Las empresas pioneras, los estamos acompañando en la revisión del cuestionario. Esto es, nos juntamos, revisamos el cuestionario, ver dónde están, qué falta, sobre todo con eso lo estamos haciendo bastante con las empresas con participación estatal. Nos estamos juntando y ver, es un proceso un poquito más personalizado. Es decir, quienes dan el paso ahora, se incorporan ahora, bueno, nos da el ancho de banda para hacer este seguimiento más 1 a 1, que creemos que en una situación más de escala no sé cuánto podríamos, que nos encanta igual, y además aprendemos un montón en ese proceso, porque aparecen, va a ser nuestra sección preguntas frecuentes, va a surgir de ahí, que es, bueno, cómo leer determinada pregunta, cuál es el desafío acá concreto que nos están pidiendo, cuando me pedís esta información a qué te estás refiriendo, digamos, hay aclaraciones que estamos haciendo que tienen que ver con este trabajo. Así que también ahí hay un plus, que es el ser protagonistas, estar liderando esta primera etapa de esta herramienta, bueno, tiene ese plus de reputación. Sí, o reputacional quizá, ¿no? De ser pioneros en determinadas prácticas. Exacto. Sí. Bueno, para cerrar y para no extendernos mucho más allá de lo previsto, va una pregunta quizás medio polémica, incómoda, pero creo que muchos se están preguntando. Este tema de, digamos, nosotros vivimos en un país que el tema de la corrupción está instalado, de hecho hace ya varios años que venimos descendiendo en picada en el índice de percepción de la corrupción. Uno prende la tele y la corrupción está instalada estructuralmente o sistémicamente, como se dice. Y yo lo que les pregunto es, ¿esto puede impactar de alguna manera en la credibilidad de esta herramienta, en el sentido de que el usuario de a pie diga, bueno, todo el mundo es corrupto en este país y me están pidiendo todo esto? ¿Cómo conjugamos una cosa con la otra? Me gusta la pregunta. A ver, vamos por partes. Es casi como cuando te preguntan si vos manejas bien, ¿no? Y cómo maneja el otro. Todos creemos que manejamos bien, y si te preguntamos cómo maneja el otro, mal. Y por ahí te pasa lo mismo en una cuadra, donde vos decís, che, qué mal hiciste esta maniobra, no sé qué, y vos haces exactamente la misma 200 metros más adelante. En corrupción de lo que se trata, en gran parte, en todo caso, es de proveer una herramienta donde todos podamos mostrar ese compromiso. ¿Sí? Eso es el RIT, mostrar que estamos dispuestos, además de a juzgar al resto, a juzgarnos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos, mostrar lo que tenemos. En ese punto, lo que me queda para decir es, el índice de percepción de la corrupción es eso, es un índice de percepción en la cual a una franja de personas en Argentina, como sucede en otro lado del mundo, pero digo, en nuestro país se le pregunta sobre cómo ven la corrupción del resto. Bueno, ahora tienen un buen lugar esas personas para poder demostrar lo que tienen de verdad para mostrar hacia sí mismos. La percepción de la corrupción está claro que puede obedecer a muchas cosas, y de hecho, en general, cuando vos ves ese informe, que muchas veces no es claro sobre quiénes terminan opinando, quiénes aportan esa información, quiénes expresan lo que les parece, después terminan un montón de interpretaciones. Y a Argentina le va mal porque, no sé, no hay condenas, y a Argentina no va mal porque se presenta un proyecto de ley, y así un montón de interpretaciones. No sé. La verdad que está bien, digamos, son interpretaciones, son libres, sobre eso no hay mucho para decir. Lo que acá probemos es una herramienta muy concreta. Es muy concreto. Yo tengo algo para hacer, para mostrar, acá está. Y esto es una iniciativa que apunta, como decíamos antes, a ese lugar del mostrador, digamos. Pero después tenemos la Estrategia Nacional de Integridad, donde apuntamos exclusivamente a los organismos públicos.
Y después tenemos el sistema de monitoreo para actividades anteriores y posteriores de la función pública, donde vamos al conflicto de intereses y también creamos una herramienta destinada a ver esa circularidad, y trabajamos ahí con Pau en la guía para empresas públicas, digamos. Hay que trabajar en todos lados. Nosotros creemos acá, mostramos una herramienta en la cual todos aportamos a construir, porque de hecho así se armó entre todos y todas, y donde vamos a poder mostrar lo mejor que tenemos. Ya no se trata de opinar sobre el resto, sino en todo caso de mostrar lo que uno tiene, y por eso, y en la medida que vamos caminando con esta propuesta, vemos que muchísima gente, yo no sé si será la gente que opinó sobre eso o no, pero muchísima gente se va acercando, se va interesando, vamos firmando convenios permanentemente, nos van invitando a conversaciones como esta, el espíritu nuestro es ese. Y creo que por eso creemos que estamos convencidos de que la herramienta va a funcionar. Sin duda es bastante disruptiva y hay mucha expectativa en que avance y crezca. Así que bueno, les agradecemos muchísimo este tiempo. Fue un placer inmenso para el comité poder tenerlos acá y tenerlas. Bueno, esto es un diálogo que va a quedar abierto de acá a los próximos años, así que bueno, agradezco mucho también a toda la audiencia por quedarse hasta este momento y estamos en contacto. Queremos también reforzar algunas actividades que se vienen de la fundación que tienen que ver con, ahí no sé si Re me apoya en esto, ahí estamos. Board Experience, ¿vale? ¿Querés contar esto? Que fue es una iniciativa salida de este comité, que nos enorgullecemos un montón. Es una iniciativa que surgió desde nuestro comité, es como un hijo nuestro, como yo le digo, del comité nuestro. Es un puente entre las organizaciones y mujeres líderes. ¿Qué buscamos? Buscamos, por un lado, que mujeres líderes se puedan enriquecer aportando sus conocimientos en la toma de decisiones en directorios, ocupar cargos en las altas esferas de dirección. Y por otro lado, buscamos acercarnos a organizaciones que valoran la diversidad y que buscan materializar en sus órganos de decisión estos valores. Eso es lo que buscamos con este proyecto. Buenísimo, está bueno porque es una herramienta concreta en que se materializa esto de decir, bueno, a una mujer le cuesta acceder a una silla en un directorio porque no tiene experiencia previa en un directorio. Bueno, hacete de todo este recorrido en este directorio amigo, en donde vas a poder formarte y forjarte como directora, y en adelante vas a poder ocupar un cargo con todo. Creo que principalmente eso, que poder conectar a mujeres formadas y que muchas veces nos cuesta llegar a los directorios por nosotras mismas, nos busca darnos visibilidad al hacer este contacto entre las empresas y nosotros. Perfecto. Bueno, se viene también el congreso. Los próximos webinars son estos. Aquellos que estén interesados en seguir las actividades de la fundación, agenden estas fechas. Hay webinars como del mismo modo que desde este comité generamos hay otros sobre tecnología, inclusión financiera, agro y sostenibilidad y emprendedurismo que están súper interesantes. Y se viene también el Congreso Flor, que es a finales de junio. Muchos vamos a ser expositoras en ese espacio y sobre temas que hacen muchísimo a todo esto que venimos conversando, así que ahí en el chat quedan los links para que se inscriban y conozcan un poco más de la labor de la fundación. Bueno, agradecemos mucho a todos, que estén bien y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, chicos, por su Muchas gracias a todos, un placer, hasta luego. Chao.